día con el sol renacen nuevos tiempos, nuevas oportunidades de alcanzar el cielo, para liberarnos de lo que nos tiene presos y empezar a caminar hacia el destino nuestro. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos, para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños, que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Cada día con la luna se muere lo viejo, el bullicio y los afanes han quedado lejos. Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso, y confiados recibir su yugo que es ligero. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos, para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños, que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Lo mejor vendrá. La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos, para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños, que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Padre celestial y Dios de amor, te damos muchas gracias, Padre, por este día maravilloso donde tu pueblo se reúne a adorarte, a bendecir tu nombre, a anunciar tus bondades y misericordias. Gracias, Señor, por la oportunidad de que juntos, como pueblo de Dios, podamos elevar a ti oración, pidiéndote que en este día nos gocemos de manera especial por las sorpresas que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por el amor entre toda la congregación y con la disposición, Señor, que llevamos a ti este culto en adoración. Señor, todo lo que hagamos, tu palabra, los cánticos, la predicación, todo sea para exaltar
y bendecir tu nombre. Habla a tu pueblo, Señor Jesús, porque tu pueblo oirá. Gracias por tu inmenso amor y por el cuidado que has tenido para cada uno de nosotros. Señor, oramos a ti con esa oración modelo que tu Hijo Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. En este momento, Padre, venimos delante de ti a poner, Señor, en tus manos cada uno de los países, Padre Santo, por donde ha pasado el huracán Laura, Padre. A pesar de todo, Señor, te damos gracias, porque al pasar por aquí era una tormenta, y tú tuviste misericordia de República Dominicana. Padre Santo, pero ponemos en tus manos a cada uno de esos lugares donde tocó ese fenómeno, Padre Santo, e hizo daño y se han perdido vidas, Padre. Oh Señor, intercedemos delante tuyo para que tú, Padre, mires este mundo con ojos de misericordia y tengas piedad, Señor, de cada uno de nosotros. Oh Padre Santo, mira, Señor, a cada uno de los países también, Padre, donde han habido rebrotes del COVID-19, Padre. Ten misericordia y extiende tu manto de sanidad sobre cada uno de esos países. Mira nuestro país, Señor, también, que se aboca a 45 días más de estado de emergencia. Oh Padre, Señor, abre las mentes de cada uno de los ciudadanos y que cada uno, Señor, pueda entender, Padre Santo, que debe cuidarse
y así cuida a su ser querido. Señor, tú nos conoces a cada uno de nosotros y por eso venimos delante de ti. Todo lo ponemos delante tuyo porque tú eres soberano. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Abro mis brazos, aunque no pueda ver el milagro. Abro mis brazos, aunque todo parezca contrario. Extiendo mis manos hacia ti cuando no hay un lugar a donde ir, y abro mis brazos porque sé que voy a recibir. Cuando abro mis brazos siento que cae un pedazo de gloria sobre mí. Cuando abro mis brazos los siento cargados de una unción que jamás yo podré describir. Y abro mis brazos porque sé que el milagro hecho está. Abro mis brazos aunque no pueda ver el milagro. Abro mis brazos aunque todo parezca contrario. Extiendo mis manos hacia Él cuando no hallo hacia dónde correr, y abro mis brazos porque sé que voy a recibir. Recíbelo conmigo. Cuando abro mis brazos yo siento que cae un pedazo de gloria. Recíbelo. Cuando abro mis brazos los siento cargados de una unción que jamás yo podré describir. Y abro mis brazos porque creo que el milagro hecho está, hecho está, hecho está. Cuando abro mis brazos hay un pedazo de gloria sobre mí. Cuando abro mis brazos los siento cargados de una unción que jamás yo podré describir. Y abro mis brazos porque creo que el milagro hecho está. Yo abro mis brazos porque sé que el milagro hecho está. Yo abro mis brazos porque sé que el milagro hecho está. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta hora tan especial. Es un placer para mí compartir con ustedes un poquito de la palabra del Señor. Definitivamente, la palabra del Señor, dice la Biblia, que es espíritu. Dice la Biblia que es la verdad, que es una lámpara, que es luz al camino de los seres humanos. Y hoy yo no quisiera hacer una prédica convencional, en el sentido de que no será quizás lo que nosotros típicamente llamamos un sermón bien organizado. Yo quisiera recordar algunos puntos históricos de lo que la Biblia relata.
quisiera recordar muchas de las cosas que tus pastores, que amigos, que evangelistas te han predicado ya, que las has aprendido quizás como historia bíblica desde que eras un niño o una niña. Pero quiero darle un formato a esto llamándolo Dios es experto en crisis. El mundo está viviendo actualmente quizás una de las crisis más grandes que hayamos vivido los que estamos vivos. Quizás los que no vivieron una guerra mundial, estamos frente al evento más espectacular que más ha impresionado a la humanidad, que ha traído cambios que lo harán diferente para siempre. En muchas formas lo harán diferente. Eso ha traído una crisis sanitaria, una crisis familiar, una crisis emocional en muchas de las personas que estamos vivas. Eso ha traído crisis financiera, definitivamente. Eso ha traído también crisis políticas en las ciudades, porque cuando algo se mueve en el sistema de este planeta, pues todos nos afectamos, contrario a lo que pensábamos, contrario a pensar que yo puedo vivir solo, que yo puedo ser feliz solo, que no te importa lo que pase con el otro, que vive tú tu vida, que no te preocupes por lo que está ocurriendo con otro, que te enfoques en ti. Pues nada de eso es cierto. Lo que afecta a una persona afecta a una familia, lo que afecta a una familia afecta a una comunidad, lo que afecta a esa comunidad afecta al país, y lo que afecta a un país afecta al mundo. Definitivamente no sabemos hasta dónde llega la cadena en que afecta a los sistemas universales, incluyendo al reino de Dios. Antes de empezar, quiero decir que ante esta crisis que hemos vivido, mucha gente, inclusive personas cristianas, se han preguntado, como siempre, ¿dónde está Dios cuando ocurren estas cosas? ¿Dónde está Dios cuando muere un inocente? ¿Dónde está Dios cuando pasó tal huracán? Por ejemplo, cuando vivimos en nuestro país hace poco tiempo, una tormenta reciente que afectó a la comunidad de Atomayor, como vivió Puerto Rico, el huracán María, cuando hay terremotos, cuando hay erupciones volcánicas, pues déjame decirte dónde está Dios. Dios está en el mismo lugar que estuvo cuando apedrearon a Esteban, está en el mismo lugar que estuvo cuando a Daniel lo metieron en el foso de los leones, cuando a Sadrach, Mesach y Abednego lo metieron en un horno de fuego. Está en el mismo lugar que estuvo cuando cortaron la cabeza, cuando decapitaron a Juan el Bautista injustamente. Está en el mismo lugar que se encontraba cuando crucificaron a Pedro, y más allá, en el mismo lugar que estaba cuando su Hijo Jesucristo se desangraba en una cruz. Y él mismo preguntó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Sentimos que Dios nos abandona cuando hay crisis. Sentimos que Dios nos ha dejado solo a nuestra suerte cuando hay crisis, pero no es así. Dios siempre entra en la crisis con nosotros, como lo hizo cuando Daniel. Dice la Biblia que el ángel de Jehová estaba ahí y cayó la boca del... Dios no se encuentra fuera del foso de los leones. Dios no se encuentra fuera del horno de fuego donde estás metido ahora. Dios se encuentra dentro. ¿No recuerdan que alguien exclamó de afuera y dijo: pero qué pasó? Echamos 3 personas dentro y hay 4. Cada vez que estás en una situación difícil, cada vez que entras en un horno de fuego, alguien va a poder ver que no estás solo en ese horno de fuego, que hay alguien que está dentro de la prueba contigo. Dios no nos prometió que no habrían aflicciones. La Biblia dice: muchas son las aflicciones del justo,
pero de todas ellas lo librará y la librará el Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús, porque quiero declarar que mi Dios, que tu Dios es experto en crisis. Yo debo admitir que yo no estaba preparado para esta eventualidad. Yo tenía toda mi agenda, todos los países que iba a visitar, todas las iglesias a las cuales iba a ir, todos los proyectos musicales que iba a desarrollar y todos los viajes que iba a hacer, inclusive los negocios que iba a hacer también. Sin embargo, algo interrumpió mi vida y la vida de todos. Pero Dios estaba preparado. Yo no estaba listo, pero Dios estaba listo. Yo no lo sabía, a mí me tomó por sorpresa. A Dios nunca le tomó por sorpresa, porque Dios es experto, dígalo conmigo, Dios es experto en crisis. Por ejemplo, ahí quiero citar algunas de las cosas que ya usted ha escuchado muchísimas veces de sus pastores. Un saludo a toda la gente que nos escucha a distancia, donde quiera que te encuentres. Mi nombre es Lenny Salcedo, para servirle, con doble N-Y, Lenny Salcedo. Si desea seguir escuchando alguna prédica o canciones de las que yo canto, pues puede buscarme en mis redes sociales, en todas, Instagram, Facebook, YouTube o Twitter, en cualquiera como @Lenny Salcedo. Por ejemplo, cuando Jesús nace, Jesús no nace en un momento fácil. Históricamente, el pueblo judío estaba viviendo una crisis. El pueblo judío no era esclavo, pero se encontraba bajo un dominio político del Imperio Romano. Supuestamente tenían un rey que era una especie de mequetrefe, como dicen en mi campo, una especie de representación ilusa de lo que era un rey, porque era un peón al servicio de una dominación extranjera, que servía Herodes a los intereses de Roma, pero disfrutaba las ventajas de ser un subordinado de ellos, y había establecido gente que, como ustedes recuerdan, como Zaqueo, los cobradores de impuestos, como Leví Mateo, que ordeñaban al pueblo judío. Y había gente que se habían rebelado contra eso. Dentro de esa gente que se rebelaba y era un huelguista, un revolucionario, estaba Barrabás. Barrabás, el crimen de Barrabás quizás no era matar gente. Quizás el crimen de Barrabás no era violar niñas o mujeres, o golpear a alguien, a golpear a una mujer, o robar algo ajeno. El crimen de Barrabás era que era un accionista político en favor de una corriente que pretendía la independencia del pueblo judío del yugo romano. En ese momento de la historia nace Jesús. Pero Jesús nace en un pueblito pequeño llamado Belén, pero muy importante el pueblo porque tenía mucho tránsito comercial. Sin embargo, cuando Jesús nace en una época de eso que hoy llamamos temporadas altas, cuando los tickets de avión son más caros, cuando los hoteles salen más caros, cuando vacacionar es mucho más caro. Y en ese momento ellos no estaban buscando un avión porque no había. Ellos estaban buscando un hotel, un hospedaje, un hostal, para que la Virgen se quedara, para que María y José se quedaran a pernoctar y para que posiblemente naciera el niño Jesús. Sin embargo, a diferencia de lo que muchos creen, no fue porque no tenían dinero que no se quedaron en un hotel caro o en un hotel digno. Fue porque sencillamente no había hospedajes. Todo estaba lleno. Y apareció en ese lugar alguien
un administrador, un gerente de un hospedaje que dijo, bueno, yo no tengo habitaciones, todas están llenas, pero yo tengo un establo. Y todos sabemos que un establo es el lugar donde permanecen los animales. Yo tengo un establo y allí hay un pesebre y allí hay paja y ahí pueden organizarla y pasar la noche, porque si no la van a pasar bien feo. Y en esa circunstancia, no en un lugar de lujo, no en una cuna de oro como le llamamos hoy, en una crisis como esa nació Jesús. Ahora, ¿por qué yo digo que Dios es experto en crisis a partir de esa? Porque allí a ese pesebre, no a un hotel caro, no a una cuna presidencial, no a la cuna de un príncipe, de un rey, del próximo rey de Israel, no, al pesebre, al humilde pesebre. Allí vienen pastores a adorar al niño. Allí vienen los sabios o los magos o los reyes magos, como le llaman popularmente hoy, a traer ofrendas, a traer adoración, a traer incienso, mirra, oro y plata al niño. Y yo quiero comenzar diciendo, yo no sé si tú te encuentras en el pesebre de tu vida. Yo no sé si te encuentras en la situación económica más dura de tu historia, pero del oriente, de tierras lejanas, el Señor sabe traer oro, incienso y mirra. Pero antes de que eso llegue, tiene que haber adoración en el pesebre. Antes de que eso llegue, el coro de los ángeles debe escucharse en esa habitación de la aflicción que estás viviendo. Porque la adoración atrae la presencia de Dios, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así que yo te invito a que en medio de la crisis dances en el Espíritu de Dios. Que dances al ritmo de la fe que tienes, al ritmo del recuerdo de cada promesa que te llega a la mente de la que Dios te ha hecho en el pasado. Pero de igual manera le ocurre a Moisés, muy parecido. El rey Faraón en Egipto le había mandado a matar a todos los niños menores de 2 años. Sin embargo, Dios crea las circunstancias para que un niño que hoy está condenado a muerte, al día siguiente está designado, ha sido adoptado como un futuro faraón de Egipto. ¿Cómo es que Dios puede hacer eso? Yo no lo entiendo. No lo sé porque es que es insólito que alguien que estaba condenado ayer, hoy sea, porque si está condenado y está libre mañana, pues está bien. Lo absorbieron de la culpa, lo absorbieron de la condena, lo declararon libre. Pero no es eso lo que Dios hace. Lo que Dios hace es que de la esclavitud puede sacar a alguien al reinado. Que de una cárcel puede sacar a alguien a un palacio. Dios es experto en crisis y quiero recordárselo a alguien que me escuche. Yo no he venido a traer un tema teológico que quizás te diga en lo que estás mal, sino recordarte quién es Dios en el momento difícil que estás viviendo, para que lo adores, para que lo alabes, para que lo reconozcas en medio de la crisis, porque las quejas son lo contrario de las alabanzas. Las quejas son violencia al oído de Dios. Las quejas son precisamente el lado opuesto a la alabanza. Sin embargo, cuando Moisés nace, Dios es tan experto en crisis que no solamente lo convierte a él en príncipe como hijo de la princesa, hija del faraón. Dios también le da empleo a la madre de Moisés. ¿Y qué trabajo más placentero le da? De cuidar, de educar, de instruir, de adoctrinar, de evangelizar a su propio hijo y aparte le dan un sueldo. Dios es experto en crisis.
Recuerdo también el caso de Elías. A Elías, luego de profetizar los 3 años y medio de sequía frente a Acab y Jezabel, desafiando el reinado de Acab. Luego de presentarse y tener que huir, dice la Biblia, que se encontraba en una cueva junto a un arroyo llamado Kerit, y en ese arroyo podía beber agua. Y dice la Biblia que en la crisis de Elías, los cuervos le llevaban pan. Yo no sé de dónde viene el pan tuyo. Yo no sé si viene de ángeles o de demonios. Yo no sé si viene de palomas mansas o de cuervos rapaces. Yo sé que Dios se vale de su voluntad para en medio de tu crisis mostrarte que Él es soberano. El mismo Elías, luego de moverse de allí, cuando el arroyo se secó, se fue de allí. Dios le dijo: ve a una ciudad llamada Sarepta, allí te encontrarás una viuda. ¿Por qué no lo mandó donde el hombre más rico de esa ciudad? Lo mandó donde una mujer que era viuda, que no tenía cómo sostenerse, y en medio de una crisis ya debía estar muerta. Sin embargo, lo manda donde una viuda, porque Dios a veces nos manda a lugares áridos, a lugares donde parece que no hay agua, para Él mostrarnos que Él abre manantiales en el desierto. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y allí, en esa circunstancia, cuando encuentra a la mujer que le dice: pero ¿cómo que te mandaron donde mí si yo misma no tengo cómo sostenerme? Si tenemos un puñito de harina y un poco de aceite para que mi hijo y yo comamos y después nos muramos. Ellos también estaban sentenciados a muerte. Allí Elías no es el que viene a buscar realmente. Eso parecía que Dios lo había enviado a eso. Pero Elías viene a traer, porque el día después de esa última cena de esa viuda y ese muchacho, era el día de su muerte, hasta que llegó el profeta. Yo no sé si Dios tiene que secarle el arroyo de Kerit a alguien, algún profeta, alguien de Dios, para que en este momento haga que el poquito de aceite que te queda, el poquito de harina que te queda, el poquito de fe que te queda, se multiplique todos los días. No importa que afuera haya crisis. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. También te recuerdo, por ejemplo, que Pablo, y ese es uno de los que más me gusta, Pablo ha reclutado a un muchacho, le ha dado el empleo de discípulo. Yo estoy jugando con esa palabra. El empleo de discípulo a un muchacho llamado Silas. Y el primer día de trabajo de Silas, estoy parafraseando lo que dice la Biblia, el primer día de trabajo de Silas cae preso con Pablo. Y yo me imagino que cuando Silas estaba buscando trabajo con Pablo, Pablo le dijo: claro, aquí hay oportunidad de crecimiento. Eso no es lo que se busca cuando uno está buscando un empleo. ¿Cuáles son las bonificaciones? ¿Cuáles son las vacaciones? ¿Cuáles son los regalos que te va a dar el salario y todo eso? Sí, aquí pagamos, le dice Pablo. Eso no lo estoy diciendo yo, me lo estoy inventando. Pero permítanme imaginar que Pablo, cuando está reclutando a este muchacho para el reino de Dios, le dice: sí, aquí pagan mejor que en el banco tal, muchacho. Este es el mejor empleo, el mejor negocio que hay, son los negocios de mi padre. Ven, que aquí hay, y hay oportunidad de crecimiento. Claro, aquí hay oportunidad de crecimiento. ¿Y cuáles son? No, sí, también hay bonificaciones, tranquilo. Parece que Pablo no le enseñó los términos del negocio, porque uno de los premios, el primer premio que Silas recibe al otro día de estar predicando con Pablo, es precisa, o varios días después de estar predicando con Pablo en la misma ciudad, es que lo meten preso. Y dice la Biblia que lo metieron a la parte más oscura de la cárcel.
al cuarto de más atrás, al de máxima seguridad. Eso porque habían tenido un inconveniente con una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y toda esa historia. Algunos la conocen, otros no la recuerdan. Pero lo que quiero recordar es que lo metieron en el cuarto de más atrás, en la cárcel de máxima seguridad, donde están los peores delincuentes. Dice la Biblia que como a la medianoche, y eso abre un paréntesis porque yo llamo la medianoche al peor momento de la vida de uno. Pero también lo que Pablo y Silas hacen en ese momento difícil de aflicción, en la medianoche de tu vida, lo que tú haces determina quién tú eres en el reino de Dios y qué va a ocurrir contigo en el reino de Dios. Dice la Biblia que cuando los metieron allí, oiga esto, cuando los metieron allí a la medianoche, dice la Biblia que oraron. ¿Qué hicieron? Exacto. Oraron y que cantaron. Y que cuando hubieron orado y cantado parecería una fórmula que yo les quisiera dejar a ustedes hoy. Hay gente que ora mucho pero no canta. Y dice, pero es que no soy cantante. Yo no me imagino que Pablo fuera un tremendo cantautor, ni que Silas fuera el más afinado del mundo y le estuviera haciendo la segunda voz. No me lo imagino. Ahí no había guitarra, no había piano, no había instrumento, no había equipo de alabanza, ni banda famosa, ni nada de eso. No había nada de eso. Habían dos corazones que conocían el valor de la devoción y de la comunión con Dios. Que la comunión se establece a través de orar, pero también de cantar, porque cantar reconoce a Dios en medio de la crisis, en la medianoche de tu vida. Dice la Biblia que a la medianoche, cuando hubieron cantado y cuando hubieron orado, dice la Biblia que vino de repente un terremoto y removió todos los cimientos de la cárcel y ocurrieron dos cosas. O sea, que cantar y orar hace que pasen dos cosas. Dice la Biblia que las cadenas de todos se rompieron y las puertas de la cárcel se abrieron. Hello, estoy hablando para alguien en esta hora y diciéndole en este momento que cuando tú oras y cuando tú cantas, se rompen cadenas y se abren nuevas puertas. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Alguien dice amén por eso. Alguien dice gloria a Dios por eso. Porque se rompen cadenas. Porque se abren puertas en el nombre de Jesús. No importa que te encuentres en la medianoche de tu vida, hay puertas que se van a abrir cuando oras y cuando cantas al Señor. No es suficiente con orar en la medianoche de tu vida. Es necesario alabar para que se rompan las cadenas. El pueblo de Israel daba vueltas alrededor de una ciudad y 6 días dieron vueltas en silencio. Pero el 7º día dieron vueltas gritando alabanza y el grito de alabanza rompió los muros de Jericó. Hay mucha gente que ora y da vueltas alrededor del problema, pero el problema sigue ahí. Hay mucha gente que ora y da vueltas alrededor de ese muro, pero no se cae. Los muros no se caen con oración solamente. Se caen con oración más alabanza. Yo creo en esta hora firmemente que alguien esta noche, este día, en esta tarde, en este momento que está escuchando esta palabra, va a orar y va a cantar un trocito de canción, declarando quizás, Dios ha sido bueno, bueno conmigo ha sido Dios. Dios ha sido bueno, bueno conmigo ha sido Dios. Que Dios ha sido bueno. Quizás alguien no lo entenderá por allí, dirá, pero ¿cómo le pasa a este? Se le acaba de morir un familiar y está cantando que Dios ha sido bueno. ¿Cómo le pasa a este que estamos en medio de una pandemia y está cantando que Dios ha sido bueno? Precisamente, nosotros cantamos en la medianoche de nuestra vida porque Dios no es bueno solamente cuando las cosas andan bien. Dios es bueno para nosotros todo el tiempo. Nosotros adoramos a Dios
en la tierra que fluye leche y miel, pero también lo adoramos en los desiertos, lo adoramos en las tormentas, lo adoramos en la medianoche de nuestra vida, lo adoramos en la aflicción, lo adoramos cuando el horno ha sido calentado 7 veces más. No vamos a dejar de adorar en la medianoche de nuestra vida, porque nuestro Dios no nos deja entrar solo en la crisis, no nos deja entrar solo en las pruebas. Él entra con nosotros en la prueba. Él entra con nosotros en el horno de fuego, dice la Biblia. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. La promesa no es que tú no vas a pasar por la tormenta. La promesa no es que tú no vas a pasar por el fuego. La promesa es precisamente que aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús en esta hora. Pero ¿qué ocurre? Que yo me confundía cuando leí esta palabra. Porque si Dios me abre las puertas y me rompe las cadenas en medio de una cárcel, escúchenme, yo no sería tan cristiano como para quedarme en esa cárcel. Y me perdona si usted lo haría. Pero yo lo que interpretaría es que, mira, yo oré, yo canté y el Señor me hizo un milagro. Se abrieron las puertas y se rompieron las cadenas. Yo me habría ido. Como dicen los mexicanos, me había rajado hace rato de ahí. Abro gas, como dicen algunos. Pero Pablo, Silas y todos los delincuentes que estaban allí, todos se quedaron adentro. Dice la Biblia que el carcelero, el vigilante de la cárcel, agarró su espada cuando vio el desastre de lo que pasó y no vio nada para hacia adentro de la cárcel y dijo, todos los presos se fueron, y se iba a quitar la vida con esa espada porque pensaba que se le habían escapado los presos y dijo, ¿qué voy a hacer cuando mis patrones vean esto? Me voy a quitar la vida. Y de allá adentro se escuchó una voz, la voz de Pablo, que dijo, de ninguna manera, no te hagas daño. Todos, escúchenme, no los cristianos, no los que van a la iglesia, no los hermanos en Cristo, todos los presos, los delincuentes, los que no se han bautizado, los que no guardan día de reposo, los que no se congregan, los que no han hecho primera comunión. Estoy hablando cosas de diferentes denominaciones, de diferentes sectas. No estoy hablando de que algo es correcto o incorrecto. Los que nunca fueron bautizados ni de niños ni de grandes. A todos los presos, los que se portaban mal, todos estaban dentro. Yo pregunto, ahora es peor todavía. No es como Pablo y Silas no se fueron porque eran demasiado serios. Es como los delincuentes que estaban ahí adentro, no se fueron. ¿Sabes qué? Esos delincuentes habían vivido la supuesta libertad de este mundo. Esos delincuentes habían vivido los supuestos placeres de este mundo y nunca encontraron plenitud de gozo. El día que se rompieron las cadenas, se abrieron los cánticos, se cantaron esas canciones, ellos descubrieron algo más importante que la libertad del mundo. Descubrieron la presencia de Dios. Quiero decirte algo, el lugar donde tú descubres la presencia de Dios es el lugar para quedarte, no para irte. Y ellos saben que el ángel de Jehová había establecido un campamento en ese lugar y ahora no se querían ir. Ya no eran presos porque los metieron. Eran presos voluntarios porque habían descubierto la libertad en una cárcel de máxima seguridad. Dígame una cosa. Dios no es experto en crisis. Y allí se le acerca el carcelero, se sorprende y dice, Dios mío, verdaderamente ustedes son hijos de Dios. Ustedes son profetas de Dios. ¿Qué tengo yo que hacer también para ser salvo? Y Pablo menciona las palabras magistrales que usted ha escuchado muchísimas veces en ese momento. Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y el hombre dice, pero no solo yo, también mi casa. Pues entonces vamos para mi casa, y se lleva toda esa gente para su casa.
a los presos, los que él tenía miedo que salieran de ahí. Ahora dice, pues vamos para mi casa, como que somos panas ya somos amigos. Se lo lleva a su casa, Pablo impone sus manos sobre ellos, ora por ellos y todos reciben al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo en sus vidas. Y yo vuelvo a hacerme la pregunta, ya que somos panas del jefe de la cárcel y todo eso, ¿ya no podemos ir a casa? ¿Ya podemos seguir trabajando en lo que hacemos secularmente? No, pues Pablo dice, bueno, pues entonces, ya que terminamos de evangelizar aquí la casa del carcelero, volvemos para nuestra cárcel. Y se metieron en la cárcel otra vez. Y la historia termina de una manera tan drástica que aún en la mañana los que los metieron presos abusivamente, los que los metieron en la cárcel abusivamente, sin derecho. Dice la Biblia que ellos mandaron a sacar a Pablo y a Silas de esa cárcel. Y yo pregunto, ¿usted cree que se fueron? No se fueron. Le mandaron a decir a los que lo metieron preso allí. Le mandaron a decir, de ninguna manera nos vamos de aquí. Si ustedes quieren, atrévanse ustedes a venir a sacarnos. Y yo asumo, lo estoy asumiendo, que ellos no se fueron. Primero, porque la obra que habían empezado allí con esos presos que estaban allí no se había terminado. Porque había muchas vidas allá adentro que necesitaban ser discipuladas. Cuando Dios nos mete en una crisis, lo que nosotros debemos averiguar es a qué Dios me mandó en esta crisis. Porque siempre detrás del llanto, detrás del luto, detrás de lo que estoy viviendo difícil, hay algo que es una encomienda de Dios en ese lugar. Enfocarme solamente en lo que me está pasando y no en a qué Dios me trajo a esta medianoche. Es un error porque cuando descubro lo que Dios quiere que yo haga en ese lugar, yo no quiero escapar de la crisis hasta que no he cumplido con mi propósito. Yo no me quiero salir de la cárcel hasta que todavía Dios no haya completado la obra que me envió a hacer en este lugar. Diga conmigo, Dios es experto en crisis. Le tengo solamente 2 ejemplos más, ya estoy casi terminando, pero recuerden, como les he dicho algunas veces, que todo predicador tiene permiso a decir que está terminando 3 veces. A Daniel lo metieron en el foso de los leones, como les dije, y allí el ángel se metió con él. A los jóvenes hebreos los metieron en un horno de fuego y allí el Señor se metió con él. ¿Sabe qué? En ninguna prueba estarás solo. Él no prometió que no vas a caer en aflicción, que no vas a caer en pruebas. Él prometió que en medio de las pruebas estará contigo. Dice la Biblia que en el mundo tendremos aflicción, pero que Él ha vencido al mundo. Y como Él está con nosotros, al lado de nosotros, dentro de nosotros, en nosotros, Él vence en nosotros y nosotros vencemos en Él a las aflicciones de este mundo. Quiero terminar con el ejemplo que más me gusta. El ejemplo de José. José vivió muchas aflicciones. Sus hermanos lo traicionan. La mujer de Potifar lo calumnia. Lo acosa sexualmente. Lo mete en la cárcel injustamente. Sin embargo, llega a ser segundo al mando después del faraón. Solamente el faraón era más grande que él. Ahora, lo que yo quiero resaltar de todo eso no es la historia que ya usted se la sabe de memoria. Yo quiero preguntar, ¿en qué tiempo fue él bendecido? ¿En qué tiempo se cumplieron los sueños que tuvo en la casa de su padre? ¿Se acuerdan de los sueños que sus padres y su familia se postraban delante de él? Esos sueños no se cumplieron en la casa de Potifar. Esos sueños no se cumplieron mientras tenía una túnica de colores al lado de papi y de mami. Esos sueños no se cumplieron cuando lo hicieron jefe de la cárcel.
tampoco se cumplieron. ¿Se acuerda de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas? ¿Se acuerda precisamente de los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez? Pues tampoco se cumplieron sus sueños en los 7 años de abundancia. Los sueños de José se cumplieron en los 7 años de hambruna sobre la tierra. Quiero decir en esta ocasión que los años de crisis que la tierra está viviendo son los años donde Dios va a posicionar a su pueblo, donde Dios va a transicionar gente en términos espirituales, en términos políticos, para que ejerzan el gobierno de Dios aquí en la tierra hasta que Cristo regrese otra vez. Yo termino con esta palabra, segunda vez que lo estoy diciendo. Hay cosas que le tocan a Dios en ese proceso. Hay cosas que me tocan a mí. A Dios le toca hacer los milagros. A mí no me toca hacer milagros. Mucha gente dice que hace milagros. A mí no me toca hacer milagros. El milagro se produce a través de mí cuando yo ejerzo mi fe en Dios. Entonces a mí me toca creer, a Dios le toca hacer los milagros. Repito, a ti te toca creer. A Dios le toca hacer los milagros. A ti te toca cantar. A Dios le toca hacer descender la presencia de su Espíritu en medio de la alabanza de su pueblo. A mí me toca orar. A Dios le toca responder esa oración. A mí me toca soñar. A Dios le toca hacer realidad esos sueños. A mí me toca sembrar, pero los frutos los da el Señor. A mí me toca esperar en Él. A Él le corresponde darme fuerzas, ponerme alas como las águilas, darme fuerza para que corra y no me fatigue, para que camine y no me canse. A mí me toca mover la piedra de la tumba. A Él le toca resucitar al Lázaro que hay en mí. A mí me toca, por último, y ya termino con esto, traer mis vasijas llenas de agua. A Él le corresponde convertir mi agua en vino. Diga conmigo, mi Dios es experto en crisis. Quiero orar en esta hora. Padre, gracias por esta oportunidad de compartir esta breve palabra sobre gente que quizás se encuentra en la medianoche de su vida. Gente que se encuentra en tiempos de aflicción y que quizás se pregunta, ¿dónde estás, Dios mío? Quizás hace la exclamación de Jesucristo en la cruz cuando exclama y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Hay mucha gente que piensa que tú le has abandonado, pero sabemos, como dijo Job, que nuestro Redentor está vivo y al fin nos levantará. Sabemos que te metes con nosotros en el horno de fuego, que somos pasados por el fuego, pero que no nos quemaremos. Padre, en esta hora yo te pido nuevas fuerzas para esa mujer que se encuentra luchando con sus hijos, para esa enfermera, para ese doctor, para esa maestra que quizás ha tenido que enfrentarse a la tecnología, los nuevos avances para dar clases de manera remota ahora. Esos padres que ahora tienen que estar haciendo homeschooling o clases virtuales con sus hijos. A esa gente que se encuentra en diversas pruebas económicas, gente que tiene diagnóstico, un reporte médico negativo. Y yo te pido en esta hora que en medio de la crisis tú hagas descender el aceite, que traigas cuervos con pan, que traigas bendición, abundancia, pero sobre todo que traigas el gozo de tu salvación, el gozo de saber que en medio de la crisis te puedo alabar, que oro, que clamo, que gimo, pero que también te adoro en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Un privilegio nuevamente compartir con ustedes. Yo soy Lenny Salcedo y el más grande es el experto en crisis. Encontré en mi desesperación refugio seguro en mi aflicción.
cuando no podía más, y bueno conmigo así el Señor. Dios ha sido bueno conmigo ha sido Dios. Dios ha sido bueno conmigo ha sido Dios. Por siempre mi voz se levantará para darle gloria, porque bueno ha sido Dios. Encontré en mi desesperación refugio seguro en mi aflicción. Oh, me encontró cuando no podía más, y bueno conmigo Él ha sido siempre fiel. Dios ha sido bueno conmigo ha sido Dios. Dios ha sido bueno conmigo ha sido Dios. Por siempre mi voz se levantará para darle gloria, gloria, gloria. Dios ha sido bueno conmigo ha sido Dios. Dios ha sido bueno conmigo ha sido Dios. Por siempre mi voz se levantará para darle gloria. Dios ha sido bueno conmigo ha sido Dios. Dios ha sido bueno conmigo ha sido Dios. Miro al cielo y miro las estrellas y toda tu inmensidad. Pienso todo lo creaste por mí, en mis manos confiaste todo por amor. Me regalaste vida, dones y riquezas y tiempo para disfrutar. Entonces todo lo que tengo es tuyo, Señor. Hoy mayordomo quiero ser. Dios
enséñame Dios a ser tan fiel y generoso como tú. Dios, enséñame Dios a abrir mis manos y mi corazón para dar y ser feliz, pues tu promesa dice, es mejor dar que recibir. La la la, pues tu promesa dice, es mejor dar que recibir. En tu palabra muestras que diste gran riqueza al corazón que puede soportar, que no se envanece, que es fiel a ti, que usa lo que tiene para bendecir. Dios, enséñame Dios a ser tan fiel y generoso como tú. Dios, enséñame Dios a abrir mis manos y mi corazón para dar y ser feliz, pues tu promesa dice, es mejor dar que recibir. Dios, enséñame Dios a ser tan fiel y generoso como tú. Dios, enséñame Dios a abrir mis manos y mi corazón para dar y ser feliz, pues tu promesa dice, es mejor dar que recibir. La la la, pues tu promesa dice, es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos, y los hijos de tus hijos, te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida.